Ayer, 3 personas se sentaron en una mesa que nunca debió mencionar tu nombre. 3 miradas tensas, 3 carpetas abiertas, 3 voces en secreto, y en todas ellas tú eras el problema que necesitaban resolver. Pero lo que intentaron frenar, Dios ya había acelerado. Ayer, algo se movió en silencio. No fue un rumor, no fue una coincidencia, no fue un malentendido. Fue una reunión que no debía existir, pero existió. 3 personas, 3 sillas ocupadas, 3 intenciones ocultas. Ninguna de ellas pronunció tu nombre con neutralidad. Lo dijeron con cautela, con tensión, con ese tipo de preocupación que solo aparece cuando alguien está creciendo más rápido de lo previsto. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, el aire cambió. Había miedo disfrazado de estrategia. Había urgencia disfrazada de análisis. Había una pregunta rondando la mesa. ¿Cómo detenemos a alguien que no debería estar avanzando tan rápido? Lo que ellos no entendían, y lo que tú necesitas recordar hoy, es que tu avance nunca dependió de permisos humanos. No dependió de opiniones, ni de cálculos, ni de consensos. Dependió de algo que ellos jamás podrán manipular: la esencia que cargas, la cobertura que te rodea y el propósito que te empuja, incluso cuando tú mismo dudas de tu fuerza. Por eso la reunión se volvió incómoda, por eso sus voces bajaron, porque al abrir tu carpeta no encontraron vulnerabilidad, sino evidencia, señales, patrones que no encajaban en su lógica, momentos en los que deberías haber caído, pero te mantuviste de pie, etapas en las que parecía que ibas a perder, pero terminaste reconfigurando todo a tu favor. Todo eso los desconcertó, todo eso los desestabilizó. Todo eso confirmó lo que tú has sentido por dentro últimamente. Hay algo divino activándose a tu alrededor, incluso cuando no lo entiendes del todo. Y escúchame, esta introducción no es para asustarte, es para prepararte, porque lo que ocurrió ayer no fue un ataque, fue una señal de que tu nombre ya está en lugares donde tú todavía no has llegado. Una señal de que tu proceso ya inquietó a quienes pensaron que podían frenarte. Una señal de que tu temporada dejó de ser teoría y empezó a manifestarse en lo invisible. Lo que sigue en este video no es una historia, es una revelación. Y si te quedas hasta el final, comprenderás exactamente por qué 3 personas se reunieron en secreto y por qué ninguno de ellos logró cambiar lo que el cielo ya decretó sobre tu vida. Antes de continuar, dale me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comenta 99. ¿Por qué 99? Porque espiritualmente representa lo incompleto que Dios está a punto de completar en ti, lo que faltaba, lo que se retrasó, lo que parecía perdido. Está entrando en alineación. Desde hace meses, esta persona te observaba con una atención que no era admiración, era vigilancia. Tú no lo sabías, pero cada uno de tus movimientos había sido analizado como si fueras un fenómeno extraño, una variable imposible de controlar. Y no porque fueras impredecible, sino porque nada en ti seguía el patrón que él esperaba ver en alguien que había sido herido tantas veces. Para él era un enigma. Las personas que pasan por lo que tú pasaste suelen quebrarse, suelen perder el rumbo, la voz, la fuerza, pero tú no encajabas en esa ecuación. Cada caída parecía reorganizarte en vez de desmoronarte. Cada silencio traía contigo una claridad que él no entendía. Cada vez que te veía avanzar, había 2 palabras que lo atormentaban en secreto. ¿Cómo? ¿Por qué? Y es que tu crecimiento no tenía sentido bajo la lógica humana. Cuando otros habrían implorado apoyo, tú encontraste estabilidad. Cuando te traicionaron, no te apagaste, te volviste más experto en leer intenciones. Cuando perdiste, no retrocediste, te afinaste. Ese tipo de resiliencia no se entrena, se revela.
Por eso, para él, dejaste de ser simplemente una persona más en su radar. Te convertiste en una amenaza silenciosa, una fuerza que avanzaba sin pedir permiso, sin levantar ruido, sin romper nada, pero desplazando todo lo que ya no pertenecía a tu camino. Y cuando alguien teme lo que no entiende, intenta controlarlo. Por eso, él fue el primero en sugerir la reunión. Quiso frenar tu ascenso antes de que tomara la forma de algo irreversible. Pensó, si actuamos ahora, quizá podamos detenerlo. Pero lo que descubrió al estudiar tu trayectoria fue incluso más inquietante que tu crecimiento. Cada obstáculo que te habían puesto había terminado impulsándote más lejos. Intentaron que flaquearas, y tú despertaste. Intentaron que retrocedieras, y tú profundizaste. Intentaron manipular tu entorno, y tú abriste caminos nuevos que ellos ni siquiera habían considerado. Ese fue el primer golpe a su seguridad mental. No eras una amenaza porque fueras fuerte, eras una amenaza porque no eras controlable. Y ese tipo de persona, una que se fortalece con lo que debería destruirla, se convierte en el peor miedo de quien basa su poder en la fragilidad ajena. En ese momento, él lo entendió. No estaban luchando contra tu carácter, estaban luchando contra tu propósito. No estaban batallando contra tu habilidad. Estaban batallando contra tu cobertura espiritual. No estaban enfrentando a alguien común. Estaban enfrentando a alguien que llevaba un respaldo que ellos no podían tocar ni descifrar. Y allí nació su desesperación. Por eso apoyó los codos en la mesa, bajó la voz y dijo lo que nadie quería admitir. Si no lo frenamos ahora, será imparable. Pero lo que él no sabía, y lo que tú pronto comprenderás, es que esa frase no era una advertencia, era una profecía, porque justo cuando intentó definir tus límites, descubrió que tus límites ya habían sido borrados por una fuerza que él no podía imitar. Y ahora, mientras la verdad se despliega, hay algo más que él vio, algo que lo dejó aún más inquieto, algo que reveló que tu ascenso no había hecho más que comenzar. A diferencia del primero, ella no entró a esa reunión con intención de atacarte. Entró inquieta, como si una parte de su intuición ya supiera que hablar de ti no era un asunto estratégico, sino espiritual. Desde el momento en que vio tu nombre en la mesa, algo en su interior se tensó. No era miedo directo, pero sí una sensación de que estaban tocando un terreno que no les pertenecía. Y lo extraño es que ella nunca fue una persona supersticiosa. Era analítica, lógica, fría cuando debía serlo, pero contigo nada calzaba. Era como observar un brillo que desafiaba incluso a quienes creían tener claridad sobre todo. Ella había revisado tus datos antes de esa reunión, y eso fue lo que la desestabilizó, porque, según los registros, tú deberías estar apagado. Tus circunstancias recientes deberían haber dejado grietas profundas, cansancio emocional, retrocesos, confusión, falta de dirección. Y sin embargo, lo que vio en ti era exactamente lo contrario. En vez de fracturas, encontró fortaleza. En vez de inestabilidad, encontró enfoque. En vez de sombras, encontró una luz que no supo de dónde venía ni cómo explicarla. Esa luz no era literal, pero sí evidente. Estaba en la manera en que la gente te recordaba últimamente, en cómo situaciones pequeñas comenzaban a inclinarse misteriosamente a tu favor, en esa especie de atmósfera que te rodeaba como si fueses una lámpara en medio de un cuarto oscuro. Eso fue lo que la puso nerviosa. Y mientras el primero te veía como una amenaza por tu capacidad, ella te veía como un misterio por tu energía. Cuando habló, sus palabras no fueron críticas, fueron revelaciones. Dijo, delante de todos: cada vez que analizamos su situación, algo no coincide. Hay una protección que no podemos rastrear. Las miradas se cruzaron, la sala se silenció, el ambiente cambió. Los demás intentaron racionalizarlo. Quizá alguien lo está ayudando, quizá tuvo suerte, quizá es una fase.
Pero ella negó con la cabeza, porque ella había visto algo que los demás se negaban a aceptar. Tu vida estaba reaccionando a factores que no eran humanos. Cuando intentaban proyectar tu futuro, los resultados se distorsionaban. Cuando intentaban predecir tus movimientos, las variables colapsaban. Cuando intentaban ubicar tus límites, aparecían nuevas puertas, nuevos aliados, nuevas oportunidades que nadie había anticipado. Era como si tu historia estuviera siendo editada en tiempo real por manos invisibles. Y entonces dijo la frase que cambió la temperatura del cuarto. Esta persona está demasiado protegida. Hay intervención sobrenatural. La palabra sobrenatural no debía estar en esa reunión. No formaba parte de su lenguaje. Era una admisión de que lo que estaba ocurriendo contigo no se podía medir ni manipular. Lo más impactante fue que ninguno se rió ni la contradijo. Todos sintieron en lo profundo que había dicho la verdad. Y allí ocurrió algo inesperado. Dejó de ser un análisis y se convirtió en un reconocimiento. Un reconocimiento de que tu resistencia no venía de tu fuerza. Un reconocimiento de que tu claridad no venía de tu mente. Un reconocimiento de que tu avance no venía de tu estrategia. Lo que te estaba sosteniendo era algo que ellos jamás podrían calcular. Por eso, mientras el primero temía tu crecimiento, ella temía la fuente de ese crecimiento. Porque una persona fuerte se puede detener, pero una persona protegida es otro nivel. Una persona iluminada desde dentro desarma cualquier interferencia. Una persona guiada ya viene con un destino escrito. Y la segunda persona en esa reunión lo sintió como un impacto directo en su espíritu. No podía describirlo, pero lo percibió. Había algo más caminando contigo, algo que no entendían, algo que no podían confrontar sin consecuencias. Y esa sensación, esa luz que nadie esperaba encontrar, fue lo que desataría el siguiente descubrimiento. Uno, que no solo inquietó a la sala entera, sino que reveló que tu historia estaba siendo vigilada desde un nivel mucho más alto de lo que ellos imaginaban. El tercero no llegó para analizarte, llegó para exponer algo que llevaba tiempo callando. Su entrada en la reunión fue distinta. No miró a nadie, no saludó, no pidió permiso. Simplemente dejó caer tu carpeta en el centro de la mesa con un golpe seco que heló el ambiente. Ese sonido no fue solo papel golpeando madera, fue una sentencia. Sus manos temblaban levemente, pero sus ojos estaban firmes. Había visto algo en ti que lo había obligado a reconsiderar todo lo que creía saber sobre destino, control y poder humano. Y cuando abrió tu carpeta, no lo hizo con la intención de destruirte, sino con la necesidad de demostrar que ya era demasiado tarde para cualquier plan en tu contra. Con la voz quebrada por una mezcla de incredulidad y temor, dijo: «Llegamos tarde. Algo mayor está guiando a esta persona». La sala se hundió en un silencio casi reverencial. Los otros dos no entendieron al principio, pero él sí. Él lo había entendido desde días antes. Y ahora exponía la evidencia. Cuando extendió las páginas frente a ellos, la verdad quedó desnuda. No eran documentos comunes, eran registros de tu resistencia, archivos de tus victorias silenciosas, reportes de momentos que debieron destruirte, pero te formaron. Allí estaban, batallas que terminaban en aprendizajes inexplicables, situaciones que te fracturaron, pero fueron las mismas que despertaron una visión más grande. Etapas de pérdida que, en vez de hundirte, te redirigieron hacia algo que nadie esperó que encontraras. Cada línea, cada fecha, cada anotación mostraba un patrón imposible de negar. Cuando el mundo te cerró puertas, aparecieron caminos laterales. Cuando la vida intentó hacerte retroceder, el retroceso se convirtió en impulso. Cuando otros planearon tu caída, tú emergiste con una claridad que no se justificaba por medios naturales.
Él pasó las páginas lentamente, como si estuviera revelando un secreto sagrado. Aquí debería haber colapsado, pero no lo hiciste. Aquí, la pérdida debería haberlo desestabilizado por completo, pero encontraste propósito. Aquí, su entorno debería haberse vuelto su prisión, pero se convirtió en su entrenamiento. Cada página era un testimonio silencioso de algo que ningún análisis podía negar. Tu proceso no respondía a las reglas de este mundo. Donde debería haber derrota, había avance. Donde debería haber un final, surgía un nuevo principio. Donde debería haber confusión, aparecía precisión. Donde debería haber vacío, surgía revelación. No era suerte, no era coincidencia, no era resistencia humana, era diseño, y él lo sabía. Por eso, con la respiración contenida, declaró lo que los otros temían escuchar. Esta persona no es removible, es irrevocablemente elegida. En ese instante, sus planes comenzaron a derrumbarse. No porque tú los confrontaras, sino porque tu historia los desmintió sin necesidad de una palabra tuya. Ellos podían intentar anticiparte, pero no podían anticipar lo que te respaldaba. Podían intentar frenarte, pero no podían frenar lo que te impulsaba. Podían intentar analizarte, pero no podían comprender la mano que había intervenido a tu favor. Y mientras el tercero seguía mostrando pruebas de tu inquebrantabilidad, algo aún más inquietante empezó a ocurrir. Los documentos no solo mostraban lo que habías sobrevivido, sino que también insinuaban lo que estaba por venir. Aparecían patrones que se repetían justo antes de grandes transiciones, momentos oscuros que siempre precedían a expansiones sorprendentes, pérdidas que siempre terminaban alineando nuevas oportunidades. Él levantó la vista y dijo en voz baja, «Y ahora el ciclo está repitiéndose». Eso hizo que todos en la sala se inclinaran hacia adelante, porque si la historia era consistente, entonces tu próxima fase no sería un pequeño avance, sería un salto, un cambio irreversible, un ascenso que nadie en esa sala podría detener ni siquiera entender. Y eso, para ellos, era solo el comienzo del verdadero miedo. Cuando pensaron que ya habían visto lo más desconcertante de tu historia, el tercero decidió revisar una última sección de la carpeta. No esperaba encontrar nada nuevo, creía que lo esencial ya estaba sobre la mesa. Pero cuando levantó la última hoja, algo cayó al suelo. Un pequeño papel doblado en 4, tan ligero como una advertencia susurrada y tan inesperado como un golpe espiritual. Él se agachó, lo tomó entre los dedos y lo sintió distinto desde el primer contacto. El papel no era del mismo material que el resto del archivo. No tenía marcas de impresión, no tenía sello, no tenía fecha. Parecía colocado, no archivado. Al desplegarlo, sus ojos se abrieron como si hubieran encontrado algo prohibido. Los otros dos se inclinaban hacia él, nerviosos, esperando una explicación lógica que nunca llegó. En el centro del papel, escrito con una caligrafía que ninguno reconocía, había una sola frase: «Su temporada comienza ahora». No había firma, no había iniciales, no había indicios de origen. La sala entera se congeló. El primero, el más racional, el más incrédulo, rompió el silencio. ¿Quién escribió eso? Pero su voz no tenía firmeza, tenía miedo. El segundo lo miró fijamente, como buscando respuestas en un rostro que ya había perdido toda seguridad. Eso no estaba allí antes. Yo revisé la carpeta. No había nada así. El tercero, con la nota aún entre sus dedos temblorosos, habló con un hilo de voz. «Esto no es nuestro». Esa frase cayó como una sentencia, porque que un documento aparezca donde no debería significa una de dos cosas: o alguien con demasiado acceso está jugando con ellos, o algo está moviendo las piezas que ellos creían controlar. Y ese pensamiento hizo que el ambiente cambiara de análisis a pánico, porque el mensaje no era una advertencia, no era una amenaza, era un decreto. Su temporada comienza ahora.
Era una declaración de inicio, no un posible futuro. Era un anuncio que no pedía permiso. Era una afirmación que no necesitaba explicación. El primero intentó racionalizarlo, como hacen los que temen lo espiritual. Quizá alguien quiso dejar un mensaje motivacional, pero su intento murió al pronunciarlo. Ni él mismo lo creía. La segunda, aún más pálida que antes, respondió: nadie en esta sala usaría esa expresión. Nadie aquí habla de temporadas. Nadie aquí escribe así. Y tenía razón. Esa nota no pertenecía a ellos. No pertenecía al archivo. No pertenecía al sistema. Ni siquiera pertenecía a la lógica humana. Y cuando algo no pertenece, pero aún así aparece, significa que proviene de un nivel que trasciende la voluntad humana. Fue ahí cuando lo comprendieron. La reunión en la que se encontraban nunca estuvo realmente bajo su control. Porque si un mensaje aparece sin ser escrito, si una declaración surge sin autor, si una frase interrumpe la narrativa de quienes querían tener el poder, entonces hay una presencia superior interviniendo, y eso los aterrorizó. No porque temieran por su seguridad, sino porque entendieron algo que jamás habían querido aceptar. Tú ya no operas bajo permisos, operas bajo propósito. Esa nota era la evidencia. Cuando Dios marca un comienzo, ningún ser humano puede cerrarlo. Cuando Dios autoriza una temporada, ningún plan, ninguna estrategia, ninguna reunión secreta puede retrasarla. Cuando Dios declara un ahora, todo lo que te intentó frenar empieza a retroceder, y todo lo que parecía distante empieza a moverse hacia ti. La segunda tomó aire con dificultad y dijo: esto no lo escribió una persona, esto es otra cosa. El tercero dejó el papel sobre la mesa con una mezcla de respeto y temor, como si estuviera tocando algo sagrado. Entonces estamos interfiriendo en un proceso que no nos corresponde, y allí, sin que nadie lo dijera abiertamente, todos entendieron lo mismo. Tu temporada no iba a empezar, tu temporada ya había comenzado, y lo más inquietante para ellos es que el siguiente indicio de esa intervención divina estaba a punto de manifestarse de una forma aún más impactante. La tensión en la sala alcanzó un nivel que ninguno de ellos había experimentado antes. No era miedo humano, no era presión psicológica, era algo más denso, más profundo, más antiguo, como si el ambiente estuviera siendo presenciado por alguien que no se dejaba ver, pero cuya autoridad era imposible ignorar. Uno de ellos, el más joven, intentó cerrar tu carpeta para dar por terminada la conversación. Pero cuando sus dedos tocaron el borde, su mano empezó a temblar con una fuerza que no podía controlar. Era como si algo en su interior le gritara que no debía tocar aquello, que no debía interferir un segundo más. Retiró la mano de inmediato, como si el archivo estuviera caliente. Nadie dijo nada, pero todos vieron ese temblor, y ninguno lo interpretó como coincidencia. Otro, el segundo, dirigió su mirada hacia la puerta. No porque esperara a alguien, sino porque sintió de forma inexplicable que no estaban solos. Era la sensación de ser observado, no por un ser humano, sino por una presencia que escucha, que pesa, que evalúa. Su respiración se hizo superficial, incapaz de ocultar la inquietud que le atravesaba. Mientras tanto, el tercero, el más antiguo, el que siempre había tenido el control en reuniones anteriores, dejó caer los hombros con un suspiro. Ese suspiro no fue de cansancio, fue de rendición. Había visto suficiente, había entendido algo que nunca admitiría en público, pero que dentro de esa sala se volvió innegable. Con voz seria, cargada de un respeto involuntario, dijo: si seguimos, esto se volverá contra nosotros. La frase cayó como un sello. No era una advertencia para los demás, era un reconocimiento de que habían cruzado una línea que no deberían haber cruzado, que estaban lidiando con un destino que no les pertenece, que la fuerza que te respalda no tolera interferencias. En ese momento,
se hizo claro lo que ninguno quería decir en voz alta. No podían tocarte porque no eras asunto suyo. Tu nombre, tu propósito, tu camino, no estaban bajo su jurisdicción. Intentar manipular algo que ha sido marcado en lo alto solo trae repercusiones, y ellos lo sabían, lo sintieron, lo reconocieron sin necesidad de discusión. El tercero cerró los ojos unos segundos, como si buscara la manera de explicarlo sin parecer irracional. Pero no había forma suave de decirlo, así que lo dijo de la manera más simple posible. No tenemos permiso. Las palabras resonaron en la sala. Ninguno lo cuestionó, ninguno se rió, ninguno intentó racionalizarlo. Porque cuando un grupo de personas siente lo mismo al mismo tiempo, esa presión espiritual en el pecho, esa sensación de estar siendo observados desde un nivel más alto, ya no quedan dudas. No era miedo a ti, era miedo a quien camina contigo. Uno de ellos incluso retrocedió un paso, como si la carpeta representara una línea que ya no debían cruzar. Otro asintió en silencio, aceptando una verdad que jamás habría considerado minutos antes. Y así, uno por uno, comenzaron a guardar sus cosas sin mirar de nuevo la mesa, como si mantener la vista en tu archivo fuera una falta de respeto. Caminaron hacia la puerta con pasos lentos, tensos, casi ceremoniales. Ninguno quería ser el último en salir. Ninguno quería quedarse solo en esa sala donde algo sobrenatural había hecho acto de presencia sin anunciarse, sin pedir permiso, simplemente mostrando su autoridad. Y justo antes de cruzar el umbral, cuando ya creían que la sala no podía revelarles nada más, uno de ellos susurró lo suficientemente alto como para que los otros lo escucharan. Esta persona no camina sola. Ese murmullo no fue un comentario, fue una confesión, fue el reconocimiento final, fue el cierre de cualquier plan que hubieran imaginado en tu contra, porque en ese instante lo entendieron todo. Si lo intentaban de nuevo, no te enfrentarían solo a ti, se enfrentarían a lo que te protege, y ninguna estrategia humana es capaz de desafiar lo divino sin pagar un precio. Esa fue la razón por la que se retiraron. No por ti, sino por él. Y lo que viene después de este momento, lo que descubrieron al salir de esa sala, es aún más impactante, porque revela que tu ascenso no es futuro, ya está en movimiento. Desde el momento en que un elegido llega a este mundo, está bajo una constante observación. No es algo que pueda evitar ni cambiar, porque su destino ya ha sido trazado. Dios lo ve, lo guía, lo pone a prueba, y en cada instante de su vida, su existencia está siendo registrada. Esto no es una vigilancia común, no es como la mirada de los hombres que juzgan con superficialidad. Es una observación profunda, que abarca cada pensamiento, cada intención, cada acción. No hay nada oculto para Dios, porque el alma del elegido ha sido marcada desde antes de su nacimiento. Ser observado constantemente es una prueba en sí misma. Hay quienes creen que la verdadera prueba de los elegidos es solo el sufrimiento, las dificultades y los obstáculos, pero la vigilancia de Dios es aún más exigente. Porque mientras los demás pueden actuar sin ser conscientes de la trascendencia de sus decisiones, un elegido no tiene ese privilegio. Sabe que cada paso que da tiene un peso, que cada elección tiene una consecuencia más grande de lo que puede imaginar. Dios no observa a los elegidos para castigarlos, sino porque son piezas clave en su plan, porque cada uno tiene un propósito que debe cumplir sin desviarse. La razón por la que un elegido es observado no es solo porque tiene una misión, sino porque es una representación de la voluntad divina en la tierra. No es cualquier alma, no es alguien perdido entre la multitud. Su presencia es importante, su energía es diferente, su influencia sobre el mundo es mayor de lo que cree. Dios observa a los elegidos porque son los encargados de cambiar lo que debe ser cambiado, de mantener la verdad cuando todo se llena de mentira, de ser luz cuando la oscuridad intenta apoderarse de todo. Y en este proceso, la observación no es pasiva, no es un simple acto de mirar. Es una guía constante, una protección, pero también un recordatorio de que el elegido no puede caer en el engaño ni en la comodidad de la ignorancia. Pero hay algo que pocos comprenden. No solo Dios observa a los elegidos, sino que también las fuerzas opuestas lo hacen.
donde hay luz, la oscuridad siempre intenta acercarse. Los elegidos son seguidos no solo por la mirada divina, sino por aquellos que desean que fracasen. Son puestos a prueba por situaciones, por personas, por energías que intentan desviarlos de su propósito. Cuanto más fuerte es su misión, más fuerte es la resistencia que encuentran en su camino. Es por eso que muchas veces los elegidos sienten que el mundo está en su contra, que sus pruebas son más duras, que son observados con sospecha por los que no los entienden. Porque su sola existencia perturba el equilibrio del mundo común, porque llevan algo dentro de ellos que es diferente y que no puede ser ignorado. Sabiendo que está siendo observado, un elegido debe vivir con un nivel de consciencia mayor. No puede actuar como los demás, no puede permitirse ser impulsado solo por emociones fugaces, no puede ser alguien que simplemente sigue el flujo del mundo sin cuestionarlo. Debe recordar en cada momento que sus acciones tienen un impacto más grande, que hay ojos puestos sobre él, esperando ver si se mantiene firme o si cae en la confusión. Esta observación no debe ser una carga, sino un recordatorio de que fue elegido por una razón. La clave para vivir sabiéndose observado es la entrega total a la misión. Un elegido no puede vivir con miedo de ser visto, no puede intentar esconderse ni disfrazarse de alguien común para evitar la responsabilidad que lleva sobre sus hombros. Si Dios lo está observando, es porque confía en que cumplirá con lo que le ha sido asignado. El elegido debe actuar con integridad, debe mantenerse firme en la verdad, debe recordar que cada pensamiento cuenta, que cada palabra tiene peso, que cada acción es parte de algo mucho más grande. No importa si otros no lo entienden, no importa si el mundo se burla de él o lo rechaza. Dios lo ve, y eso es suficiente. El verdadero elegido no busca reconocimiento de los hombres, no necesita que los demás validen su existencia. Sabe que su propósito no depende de la aceptación del mundo, sino de la voluntad de Dios. Y mientras siga el camino correcto, mientras actúe con fe y convicción, la observación divina no será una carga, sino una guía, una confirmación de que está en el camino correcto. Cuando eres un elegido, siempre eres observado. Pero el verdadero desafío no es evitar esa observación, sino aprender a vivir con ella, a usarla como un faro que ilumina tu camino y que te recuerda, en cada instante, que no estás aquí por casualidad. Ser observado constantemente cambia la forma en que un elegido experimenta la vida. Mientras otros pueden caminar por este mundo sin pensar demasiado en sus acciones, sin sentir el peso de lo que hacen o dejan de hacer, el elegido sabe que cada paso que da tiene consecuencias. No es paranoia, no es miedo, es una certeza profunda que lo acompaña desde siempre. Dios lo está viendo, y esa observación es una prueba en sí misma. Pero, ¿por qué Dios observa a los elegidos de manera tan intensa? La respuesta está en su propósito. Un elegido no es un ser común, es un instrumento de la voluntad divina. Ha sido llamado para algo más grande que su propia vida, y cada decisión que toma puede acercarlo o alejarlo de ese propósito. Dios lo observa porque su vida tiene un significado más allá de lo que puede imaginar, porque su presencia en el mundo no es accidental. Sin embargo, la observación de Dios no es como la vigilancia de los hombres. No es una mirada de juicio ni de castigo, sino de guía y enseñanza. Dios observa a los elegidos para corregir su camino, para enviar señales cuando están desviándose, para hacerles sentir su presencia cuando más lo necesitan. Si eres un elegido, habrás sentido muchas veces que algo te detiene cuando estás a punto de tomar una decisión equivocada. O tal vez has notado que ciertas personas, ciertas oportunidades o ciertos caminos simplemente se cierran frente a ti, sin que puedas hacer nada. Eso no es casualidad, es la observación de Dios interviniendo en tu destino. Pero no todo es protección. Ser un elegido significa que también serás probado. Dios observa no solo para guiar, sino para ver hasta dónde llega tu fe, hasta dónde eres capaz de resistir. Es fácil mantenerse firme cuando todo es favorable, pero un verdadero elegido es aquel que sigue adelante incluso cuando el camino se oscurece, cuando las respuestas no llegan de inmediato, cuando la soledad se vuelve insoportable. El problema es que muchos confunden la observación de Dios con la ausencia de libertad. Piensan que ser observado significa no tener opción, que todo está escrito y que nada de lo que hagan importa. Pero es al revés. La observación de Dios es lo que le da significado a las decisiones del elegido. Cada elección es una prueba, cada acción es una demostración de carácter. Dios observa porque espera ver de qué estás hecho, porque sabe que dentro de ti hay algo más grande de lo que tú mismo imaginas. Y hay algo aún más importante que muchos ignoran.
No solo Dios observa a los elegidos. También las fuerzas que se oponen a su propósito los vigilan. Cuanto más fuerte es la misión de un elegido, más resistencia encontrará en su camino. La oscuridad siempre tratará de desviar a aquellos que llevan luz dentro de sí. Es por eso que los elegidos enfrentan tantas pruebas, tantas dificultades, tantas tentaciones. No porque sean débiles, sino porque son peligrosos para todo lo que quiere mantener al mundo en la ignorancia y el caos. Si has sentido que todo en tu vida es más difícil que para los demás, si sientes que constantemente hay obstáculos en tu camino, si notas que hay fuerzas que parecen tratar de confundirte o hacerte dudar de tu propósito, es porque estás siendo observado no solo por Dios, sino también por aquellos que quieren que falles. Aquí es donde la diferencia entre los verdaderos elegidos y los que no lo son se vuelve clara. Los que no son elegidos pueden vivir sin preocuparse demasiado, pueden tomar caminos erróneos sin sentir que el universo les pone un freno. Pero un elegido siempre sentirá la presencia de algo superior guiándolo o probándolo. Siempre sentirá que está caminando sobre un sendero delgado, donde cada paso cuenta. Y entonces, ¿qué debe hacer un elegido cuando sabe que está siendo observado? La respuesta no es esconderse, ni temer, ni tratar de evitarlo. La respuesta es aceptar su destino y vivir con la consciencia de que cada día es una oportunidad para demostrar que es digno de su misión. Ahora exploraremos cómo debe vivir un elegido sabiendo que su vida es observada en cada instante, qué acciones lo acercan a su propósito y cuáles lo alejan, y cómo enfrentar la vigilancia de las fuerzas que intentan desviarlo. Porque si realmente eres un elegido, este conocimiento no debe paralizarte, sino despertarte. Dios te está mirando. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso? Saber que estás siendo observado cambia completamente la manera en la que vives tu vida. Un auténtico elegido no puede actuar como los demás, no puede tomar decisiones a la ligera, no puede permitirse vivir en la inconsciencia. Todo lo que haces, piensas y decides es visto, registrado y medido. Dios no solo observa tu comportamiento exterior, sino que también ve lo que hay en tu corazón. No puedes engañar a Dios. Puedes engañar al mundo, puedes engañarte a ti mismo, pero no puedes ocultarle nada a quien conoce tu alma desde antes de tu nacimiento. Esta es una verdad que muchos no están preparados para aceptar. Ser un elegido no es solo un título, es un estado de constante prueba. Dios no te vigila para controlarte, sino para ver de qué estás hecho. Cada decisión que tomas es una demostración de carácter, cada desafío que enfrentas es una oportunidad de crecimiento. Dios observa porque tu vida tiene un propósito, y lo que hagas con ella determinará si eres digno de tu llamado. Pero aquí está el verdadero dilema, no todos los elegidos aceptan su destino. Algunos, al darse cuenta de que son observados, intentan huir. Prefieren la comodidad de la inconsciencia, prefieren ignorar el llamado porque temen la responsabilidad que implica. Eligen no mirar las señales, intentan convencer a su propia alma de que no están siendo guiados. Pero, aunque intenten escapar, Dios sigue observando. Porque un elegido puede rechazar su misión, pero nunca podrá dejar de ser quien es. Entonces, ¿cómo debe vivir un elegido sabiendo que está siendo observado? Debe actuar con plena consciencia de su propósito. No puede permitirse actuar como los demás, no puede dejarse llevar por el mundo, no puede ignorar las señales que le han sido enviadas. Debe aprender a caminar con integridad, a elegir siempre el camino correcto, incluso cuando nadie más lo haría. Un elegido no puede mentirse a sí mismo. No puede justificar sus errores diciendo que nadie lo vio, porque Dios lo vio. No puede traicionar su propósito creyendo que no importa, porque todo importa. No puede hacer daño a otros creyendo que nadie se enterará, porque el universo lo registra todo. Sin embargo, esta vigilancia no es un castigo, sino una bendición. Dios no observa para condenar, sino para guiar. Un elegido no está solo en su camino. Aunque la soledad terrenal lo rodee, aunque sienta que el mundo no lo entiende, siempre tiene la mirada de Dios sobre él, protegiéndolo, guiándolo, sosteniéndolo. Pero aquí es donde muchos fallan. Creen que la observación de Dios es suficiente, creen que ser un elegido significa que todo se resolverá solo, que no tienen que hacer nada. Pero la verdad es otra, ser observado significa que eres responsable de lo que haces con lo que te ha sido dado. No basta con saber que eres elegido. Debes actuar como tal. Si has sentido el llamado, si has visto las señales, si sabes en lo más profundo de tu alma que eres observado,
entonces no puedes seguir actuando como alguien común. Debes preguntarte en cada momento, ¿estoy viviendo de acuerdo con mi misión? Cada acción es un reflejo de quién eres realmente. No importa lo que digas, lo que pretendas, lo que muestres al mundo. Lo que haces cuando nadie te ve, lo que piensas en lo más profundo de tu ser, lo que eliges en los momentos de prueba, es lo que realmente determina si eres digno del llamado que has recibido. Y recuerda algo fundamental, no solo Dios te observa, sino también aquellos que buscan desviarte. Si eres un elegido, hay fuerzas que quieren verte fracasar. Hay energías que quieren confundirte, que intentarán ponerte dudas en la mente, que harán todo lo posible para que te alejes de tu propósito. Entre más fuerte sea tu misión, más fuerte será la resistencia que enfrentes. Es por eso que debes ser más fuerte que la tentación, más fuerte que la duda, más fuerte que el miedo. Porque el verdadero elegido es aquel que, aun sabiendo que es observado, sigue adelante sin vacilar. Ahora pasaremos a explicar cómo resistir las pruebas, cómo mantenerte firme en tu camino y cómo usar la vigilancia divina a tu favor en lugar de verla como una carga. Porque si realmente eres un elegido, no puedes permitirte fallar. Dios te observa porque confía en ti. La pregunta es, ¿eres realmente digno de esa confianza? Saber que eres observado no es una carga, sino una prueba constante de tu fortaleza espiritual. Dios te ve porque confía en ti, porque tu misión en la tierra no es cualquier misión, porque eres un instrumento en su plan divino. Pero con esta observación viene la gran responsabilidad, demostrar que eres digno del llamado que has recibido. Aquí es donde muchos elegidos fallan. No porque no tengan el don, no porque no hayan sido llamados, sino porque no son capaces de sostener el peso de la mirada de Dios. Se cansan, dudan, ceden ante la tentación de lo fácil, lo cómodo, lo mundano. Quieren ser elegidos sin las pruebas que ello implica. Quieren la guía de Dios sin el sacrificio. Pero esto no funciona así. La observación de Dios no es un simple privilegio, es una preparación. Si Dios te observa, es porque está esperando que despiertes completamente. No quiere que seas una sombra de lo que podrías ser, no quiere que sigas viviendo en la mediocridad. Quiere que asumas tu verdadero poder, que uses los dones que te ha dado, que camines con convicción sin desviarte. Pero la verdad es que no todos los elegidos logran soportar la intensidad de la prueba. Algunos se quiebran, otros se rinden, otros simplemente eligen ignorar el llamado. Prefieren engañarse a sí mismos creyendo que no son responsables de lo que hacen, que sus elecciones no importan. Pero la realidad es otra. Todo lo que hacen importa. Cada decisión cuenta. Cada acto es visto, cada pensamiento es registrado. Y hay un peligro aún mayor, los que se desvían no solo se alejan de su misión, sino que se convierten en obstáculos para otros. Un elegido que pierde el rumbo no es solo un alma perdida, sino que se convierte en un canal para la confusión y la mentira. Porque un elegido que no cumple su misión sigue siendo observado, pero ya no solo por Dios. Aquí es donde la oscuridad entra en juego. Cuando un elegido abandona su propósito, no queda en un estado neutral. Se convierte en un blanco fácil para las fuerzas que buscan desviarlo aún más. Se vuelve vulnerable, su luz se debilita, su conexión con la verdad se distorsiona. Y lo más peligroso de todo, comienza a justificar su caída, comienza a crear excusas para su debilidad, comienza a convencer a otros de que su camino es el correcto, cuando en realidad ha sido atrapado por la ilusión. Es por eso que un auténtico elegido debe ser extremadamente consciente de su camino. Debe estar en constante vigilancia sobre sí mismo. No solo porque Dios lo observa, sino porque el enemigo también lo hace. Y cuando un elegido baja la guardia, cuando deja de cuidar su energía, cuando comienza a actuar con descuido, es cuando es más vulnerable a caer. Entonces, ¿qué hacer cuando sabes que eres observado? ¿Cómo puedes asegurarte de no desviarte, de no caer en la trampa de la comodidad y el autoengaño? Lo primero es aceptar la prueba con humildad. No puedes luchar contra el hecho de que estás siendo observado, ni puedes desear que la carga desaparezca. Eres elegido porque fuiste hecho para resistir, para soportar, para liderar con el ejemplo. Lo segundo es vivir con integridad absoluta. No puedes darte el lujo de actuar de una forma en público y de otra en privado. No puedes hacer lo correcto solo cuando alguien te está mirando. Dios te ve en todo momento, y es en los momentos de soledad donde tu verdadero carácter se define. Lo tercero es mantenerte en la verdad, sin importar el costo.
Un elegido que se deja llevar por las mentiras del mundo pierde su poder. No puedes torcer la verdad para hacerte la vida más fácil, no puedes engañarte creyendo que lo que haces en la sombra no tiene consecuencias. Todo lo que haces resuena en el universo. Cada acción suma o resta, cada decisión te acerca o te aleja de tu misión. Y lo más importante, debes recordar que la observación de Dios es una guía, no una condena. No está esperando que falles, no está vigilándote para castigarte. Está esperando que despiertes completamente, que abraces tu destino sin miedo, que demuestres que eres digno del camino que te ha sido dado. Y por último hablaremos sobre el verdadero propósito de la observación divina, sobre el momento en el que un elegido deja de temer ser visto y comienza a vivir con plena convicción. Porque el destino de un elegido no es solo ser observado. Es ser un faro para los demás. Es brillar sin miedo. Es vivir con la certeza de que cada paso que das es parte de algo más grande que tú. Saber que eres observado no es un peso que debas cargar con miedo, sino una confirmación de que tu vida tiene un significado más grande de lo que imaginas. Dios no observa a quienes no tienen propósito. No sigue los pasos de aquellos que no han sido llamados. Si sientes que cada decisión que tomas tiene un peso, si sientes que el universo te guía, si has experimentado pruebas que parecen demasiado grandes para una sola persona, es porque eres un elegido. Y con ello viene la mayor responsabilidad de todas, vivir de acuerdo con tu propósito. El verdadero error de muchos elegidos es que ven la observación de Dios como una limitación en lugar de una bendición. Se sienten atrapados, como si no tuvieran libertad, como si la mirada divina fuera una carga que los obliga a vivir de una manera diferente. Pero esta mentalidad es equivocada. Ser observado por Dios significa que estás bajo su protección, que tu camino no es un camino al azar, que cada paso que das es parte de un diseño mayor. No es una prisión, es una guía. No es un castigo, es una confirmación de que estás destinado a algo más grande. Lo que realmente separa a los verdaderos elegidos de los que se desvían es la actitud con la que enfrentan esta verdad. Un verdadero elegido no huye de la observación divina, la acepta con humildad. Entiende que no puede permitirse vivir en la inconsciencia, que no puede tomar decisiones como alguien común, que cada elección tiene consecuencias. Sabe que su vida no le pertenece por completo, porque ha sido llamado a servir a un propósito mayor. Si realmente eres un elegido, lo primero que debes hacer es aceptar esta realidad sin miedo. Deja de resistirte al destino que Dios ha puesto sobre ti. Deja de buscar formas de escapar de la responsabilidad. Entiende que si has sido marcado, es porque dentro de ti existe la fuerza para cumplir con lo que se te ha encomendado. No puedes seguir dudando de ti mismo, no puedes seguir preguntándote si eres lo suficientemente bueno, si eres lo suficientemente fuerte. Si Dios te ha elegido, es porque ya tienes dentro de ti lo que necesitas. El siguiente paso es vivir con total integridad. Ya no puedes darte el lujo de actuar por impulso, de dejarte llevar por emociones pasajeras, de tomar decisiones sin pensar en sus consecuencias. Cada acción que tomes debe ser una manifestación de tu propósito. Cada palabra que digas debe estar alineada con la verdad. Cada pensamiento que permitas en tu mente debe ser digno de alguien que ha sido llamado por Dios. No puedes permitirte ser una persona en público y otra en privado. La observación de Dios no es solo cuando estás rodeado de otros, es en los momentos de soledad, cuando nadie te ve, cuando nadie te juzga. Es ahí donde realmente demuestras quién eres. También debes estar preparado para la resistencia. Ser un elegido significa que no solo Dios te observa, sino que hay fuerzas que desean verte fallar. Habrá momentos en los que sentirás que todo está en tu contra, en los que el camino parecerá demasiado difícil. Pero debes recordar que la observación de Dios no es solo para vigilarte, sino también para protegerte. Si confías en Él, nunca estarás realmente solo. Finalmente, debes aprender a convertirte en una luz para otros. No fuiste elegido solo para tu propio crecimiento, sino para guiar, para inspirar, para ayudar a otros a despertar. No puedes esconderte, no puedes evitar tu destino. Si has sentido este llamado, si sabes en lo más profundo de tu ser que estas palabras resuenan contigo, entonces ya no hay marcha atrás. Debes vivir con la certeza de que tu vida tiene un propósito sagrado. Ser un elegido significa que Dios confía en ti. La pregunta ahora es, ¿puedes confiar en ti mismo? Porque la observación de Dios no es solo para ver si fallas, sino para ver si finalmente te atreves a ser quien realmente eres.